acá en Este Oeste conversando acerca del impacto político y de la ausencia del debate a nivel de partidos políticos del tema de genocidio y de las implicaciones que esto tiene. Hay dos temas que tienen alguna implicación. Uno, zipizape que se ha dado entre CNN, Fernando del Rincón en particular, el programa Conclusiones, con el presidente Otto Pérez Molina. Se había logrado meter un poco bajo la alfombra el tema de la declaración del testigo que había mencionado a Otto Pérez Molina en parte de su declaración. Hasta el momento no se le ha dado ningún valor probatorio a lo que ese testigo dijo. Sin embargo, se lo saca Fernando del Rincón y además le saca los videos de Alan Nairn y saca una entrevista con el periodista Alan Nairn acerca de este tema. Y empieza entonces una posibilidad de que pueda tener que investigarse el presidente Pérez Molina por su actuar en esa época en el área de Nevaj. Segundo tema que tiene impacto político es que dentro de las solicitudes de reparación al Estado, el CALDH pide que se decrete una ley por medio del Congreso de la República, es una ley de negación, le llaman en Europa, donde se convierte en un delito negar. En Europa es el caso de negar el que hubo el Holocausto. En el caso de Guatemala se convertiría en un delito negar el hecho de que hubo un genocidio. Obviamente, hasta que no esté en firme la sentencia, tampoco estarían en firme los actos de reparación y no estaría vigente eso hasta que no lo aprobara el Congreso de la República de todos modos. ¿Qué piensan de esos dos temas, Orlando? Bueno, en uno de los aspectos de la sentencia se queda así de manera muy genérica el tema de que habría que ampliar las investigaciones. Bueno, no muy genérica, da una instrucción la jueza al Ministerio Público que persiga y se continúe la investigación. Mira, lo que pasa es que una cosa es lo que dice la sentencia y otra que se haga por parte del Ministerio Público. 10 años de este caso te lo comprueba. Pero hay una alusión ahí, que si eso va a llegar al actual presidente de Guatemala, a saber. Lo que sí, a mí me preocupa es que el presidente, él solito se meta a la tinga, al conflicto, ¿verdad? Porque él es el presidente de la República, pero pareciera que le pesa más el grado general que la banda presidencial. Él no debe de meterse, saber quién lo está asesorando, saber si es que él solo se está poniendo la soga al cuello, pero en todo lo que va del proceso hemos visto acciones erráticas, posicionamientos erráticos de parte de él. Primero, cuando sale la declaración que lo involucra como el mayor Tito Arias, él sale negándolo, luego dice que sí, que él utilizaba un seudónimo por cuestiones de seguridad, pero empieza desde hace años había hecho una columna donde decía que él era el mayor Tito Arias. Sí, pero y empieza a meterse él con el tema de que no hubo genocidio. ¿Verdad? Que él como Otto Pérez dice que no hubo genocidio, ¿verdad? Pero empieza a meterse y empieza a meter bulla en el tema. Luego lo que sucede después de esa declaración, mandar a llamar a la fiscal, ¿verdad? Y le hacen una encerrona a la fiscal, también mal la fiscal en ir a dar cuenta de una cosa que no tenía que dar cuenta. Cuando Fernando del Rincón le pregunta eso, así es. Él lo que argumenta es que no, que estaban ahí coordinando otros esfuerzos. Mira, y que casualmente la fiscal le comentó el tema del eso se dio. Y el mayor resbalón es el que se da con CNN en la entrevista en la que prácticamente se descompone. Hay lucubraciones que desde aquí se bajó la señal cuando estaba en directo, pero quedó muy mal. ¿Verdad? Quedó muy mal. Él es el presidente, luego corrigió y ha tratado de ir corrigiendo sobre los errores. Aunque incluso sale un comunicado donde prácticamente le exigen a los organismos internacionales que no se metan. Eso surgió en esta semana. Es muy y lo vemos y de verdad es innecesario, ¿verdad? Que el Ministerio de Relaciones Exteriores le salga a decir a la comunidad internacional de la forma que se lo haga, buscándole eso no se hace, ¿verdad? Si se está dando, pues hay que irlo y plantearlo con quienes lo están haciendo, pero no debe de generarse ese mecanismo. Creo que nos pone en trapos de cucaracha ante la comunidad internacional ese tipo de errores, pero yo creo que el desgaste que el presidente está sufriendo por este caso, él mismo se lo ha buscado al inmiscuirse. Media vez él no esté sujeto de un proceso de investigación, él debe de. Creo que hizo muy bien cuando el tema de que él no tendría ninguna oposición en pedir perdón, si así es el caso. Creo que ahí es cuando él recupera su investidura de presidente, de jefe de la nación, y decir, si hay una reparación
En ese marco, él es el que representa la unidad nacional y lo va a hacer. Ahí creo que corrige, pero ha tenido muchos errores y muchos gazapos en esta coyuntura. Bien, en eso mismo y dentro de ese mismo periodo de tiempo, va el presidente Pérez Molina al área de Chile, durante que se está llevando a cabo el juicio, a entregar proyectos y actividades en medio de que se está llevando a cabo el juicio. Sí, a nosotros nos parece, primero, una burla al pueblo Ixil, porque en lugar de él como presidente a sentarse con la comunidad, a ver los problemas y tratar de resolver, recuérdense que el pueblo Ixil, los 3 municipios, son municipios donde hay una gran extrema pobreza, la infraestructura básica social no ha llegado, el agua potable, las comunidades, y él llega a regalarle alimentos a la gente como que con eso estuviera resolviendo el problema de la pobreza y exclusión de la comunidad. Primero, está llevando bolsas con recursos del gobierno. Y segundo, o sea, él como presidente, en lugar de dedicar su tiempo a la gobernabilidad y a resolver las cosas, pareciera que está en campaña. Y fue más que obvio que su actitud fue como querer ir a quedar bien, porque empezando estaba el juicio, y entonces que no me digan nada, porque yo estoy quedando bien con la población. Creo que son de los errores que él comete, al igual cuando él opina de una forma directa como presidente a favor de una posición del juicio, porque él es un jefe de Estado. Él preside un organismo de Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de la institucionalidad y de fortalecer el sistema de justicia, es delicado que un presidente de organismo de Estado le diga al otro que yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. Cuando eso precisamente es lo que nosotros deberíamos de apostar, que aun cuando yo no esté de acuerdo, que el sistema de justicia, sin importar quién sea, porque nadie es superior a la ley, pueda resolverse los problemas por la vía legal y judicial como corresponde. A mí me parece que si él hubiera asumido una actitud más madura y desde un principio se hubiera apostado al respeto hacia la ley, a la institución, y es más, a decir cualquier apoyo o colaboración, estoy en la disposición, creo que internacionalmente hubiéramos quedado mejor, primero. Segundo, en el sentido de que se requiere una actitud distinta del gobierno, hay suficientes elementos desde el tema de las minas, no solo de cielo abierto, sino a hidroeléctricas, el caso de Totonicapán, ahora el tema de los impuestos, donde la actitud de ellos ha sido represiva, el tema de los estudiantes, o sea, ha sido aquí no me protesta nadie, yo voy. Entonces se viene a sumar el tema del juicio y él sale diciendo que tampoco está de acuerdo. Creo que todo eso es lo que viene a sumar de por qué se polemitiza más toda esta discusión, y os insisto que es un momento en que los políticos sí tenemos que abordar y participar, porque estamos hablando de una situación de Estado, de la condición social de la sociedad, de la gente a la que se supone representamos, y que si nosotros tenemos una visión y queremos hacer algo por este país, este es el momento de abordarlo y de discutirlo y de abrir mesas de diálogo, pero lamentablemente esos espacios no se dan. Gustavo, planteabas un poco el tema del Estado fallido, pero lo que sí, definitivamente hay un problema de gobernabilidad absoluto, y que si a eso le agregamos las partes que mencionaba Edgar con respecto al tema del CACIF, el potencial temor que puede haber de parte del CACIF de que puedan terminar siendo involucrados algunos integrantes del CACIF en algunos de los aspectos de esa orden que dio la jueza al final, de decir hay que seguir persiguiendo esto, porque se ha dado en otros países. En Argentina se ha dado una persecución a proveedores del Estado en el momento, la Ford en Argentina tiene un juicio por haber proveído al Estado en la época de las dictaduras. Entonces hay una especie de temor también, y eso genera un problema de confianza, y cuando hay un problema de confianza en la sociedad se genera un problema de gobernabilidad impresionante. Ese es el punto al que estamos llegando. Ese es un punto, y algo yo también quería mencionar, que yo creo que hay que ser muy objetivo en el sentido de no pensar que todos los pueblos indígenas fueron todos partidarios de la guerrilla. Ni siquiera todos los siciles. Ni siquiera todos los siciles. Ya hemos visto las manifestaciones en Nevaj, etcétera, etcétera, de otro sector de la población que estuvo en contra. Yo soy testigo de eso también. Yo vi y le advertí a quien era el comandante del frente donde yo estaba que se iban a formar milicias reaccionarias. Así le llamaba yo a lo que después fueron las patrullas de autodefensa civil, porque en los municipios, como en Joyabaj, por ejemplo, me consta, la gente se había organizado con mucha antelación a las patrullas para sumarse al ejército, porque percibían el conflicto como una guerra de los indígenas de las aldeas contra los de los municipios, que se terminó de confirmar esa visión cuando el EGP le pegó fuego a los edificios municipales. La gente lo vio entonces de esa manera.
y cuando se usó todo esto de que era la guerra de los pobres contra los ricos, pues evidentemente la gente de las aldeas del sur del Quiché, eran los pobres, no sabía quiénes eran los grandes ricos de Guatemala, sino que era el de la tienda del pueblo. Entonces yo viví esa escisión en el mismo mundo indígena. Y luego la cólera, podría yo decir, de cómo los indígenas interpretaron que efectivamente cuando el ejército lanzó su gran ofensiva, la guerrilla se replegó y en un cierto momento desapareció. Entonces para mucha gente la guerrilla la abandonó. Entonces, abandonó a esa población que había organizado, que la había armado y que la había dejado armado y organizado. Estamos medio, armado no, y organizado medio, por lo menos en el área que yo estuve. Ahora la misma Comisión de Esclarecimiento Histórico plantea que hay violaciones de derechos humanos atribuibles al EGP en esa misma área ISIL. Así es. Entonces, el concepto de que todos los ISILes apoyaban a la guerrilla y que por ese mismo concepto es que entonces se puede atribuir de que hubo genocidio, el mismo informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico plantea que hubo actos de ese mismo tipo del EGP contra la misma población ISIL. Ese es un hecho. Es un hecho, y muchos militantes del EGP lo reconocen. Fue en el contexto cabalmente de la formación de las patrullas civiles, donde se dio una discusión. Unos planteaban que, ¿cómo se llama esto?, que mal que bien era población, otros decían que no, que eso era el ejército, ellos se habían sumado al ejército, y efectivamente hubo masacres iguales del mismo tipo, hombres, mujeres, niños, ancianos, y no porque haya sido un porcentaje menor, cualitativamente es distinto. Entonces, pero el punto es eso, pues, que si uno, por ejemplo, pasara una encuesta ahorita en Guatemala, se llevaría muchas sorpresas, porque algo que hay que recordar es que el general Ríos Montt ganó por lo menos 3 elecciones sucesivas seguidas en los departamentos más afectados por el enfrentamiento armado. De hecho, en Cunén, en Cochal hay un momento en este tipo de guerras, porque yo he platicado con otras personas, otras situaciones, como fue la Guerra Civil Española y tal, en que la cosa se sale tan de control que lo único que la gente quiere es que termine. Y por eso Brahimi, el diplomático que está dirigiendo la Fuerza de Naciones Unidas en Afganistán, dice que el ejército que triunfa es siempre el que lleva la paz. Y así entiende uno como mucha gente en lugares donde hubo masacres y todo, dice que el ejército trajo la paz. Porque como derrotó a la guerrilla, se fue la guerrilla. Una institución que sigue teniendo arriba del 80% de aprobación a nivel nacional, y buena parte de eso en esas áreas rurales incluso. Tenemos que ir al último corte. Vamos a volver con algunas conclusiones, algunas acciones concretas que podría proponer o no desde la parte política para poder tratar de encontrar una salida a esto, que no va a ser judicial, que no va a ser por la vía de la justicia. Lo decía Orlando, no van a terminar 500 oficiales presos y X cantidad de empresarios o de líderes de la guerrilla. No se va a resolver por ese lado. Vamos a ir al corte, volvemos en un minuto y seguimos con esta discusión acá en Este Oeste.